Hola, buenas, queridos alumnos y alumnas del curso de quinto de Medicina del Adulto. Este es un pequeño video que les vamos a dejar para que puedan hacer sus temas y objetivos y preguntas con mayor facilidad. Eh, la verdad es que en medicina, el enseñar la medicina queda un poco a la deriva en cómo hacerlo, ¿ya? No nos enseñan a ser profesores, ya que nos gusta a quien nos gusta hacer docencia, la verdad es que nos empezamos a autoformar o buscar la forma de encontrar mejor herramienta para ser mejores docentes. Y es parte incluso de sus peticiones de la encuesta previa al curso, en que se nota que- que hay ciertas situaciones como tipo de evaluaciones o tipo de objetivos de clase que se salen un poco del marco de la educación del médico general, que ustedes notan que no todos los médicos estamos preparados para eso. Esta es la cuarta generación de nuestro curso de medicina del adulto. La verdad que cada año tratábamos de hacer un valor agregado a lo que tiene que ver con la pedagogía específicamente. Nos dimos cuenta al poco andar de que había que hacer rúbricas para hacer objetivos en la evaluación y no a que hayan profes corazones de abuelita y otros que se ponen más serios y al final un mismo trabajo puede ser valorado de diferentes formas, de diferentes profesores. ¿Ya? Otro tema es cómo hacer las clases. ¿Ya? Ustedes son casi el 60% de todo el ramo en lo que es hacer un tema y exponerlo a sus compañeros. Ustedes se transforman en verdaderos profesores en, en repasar y empezar ya a aplicar ciertos conceptos de un nivel más superior del aprendizaje. Nosotros como tutores los guiamos, pero finalmente quien hace la didáctica, quien hace la clase, son ustedes mismos. Por lo tanto, este año quisimos avanzar un poco más en darle este valor agregado al curso y nosotros mismos aprender más y traspasarle un poco esas herramientas para que ustedes también tengan un buen desempeño en su exposición, ¿ya? Y en la forma en que ustedes van eh, a reforzar los temas y van a exigirle a sus propios compañeros un mayor comprendimiento de los temas de medicina que vemos acá, ¿ya? Así que para ayuda de cómo hacer sus temas, le quisimos hacer este pequeño tutorial, ¿ya? Cómo planificar tu clase desde el objetivo hasta la evaluación, ¿ya? Entonces, para hacer una clase, la verdad, una buena clase, y no es que nosotros tengamos puras buenas clases, ¿no? Estamos en ese proceso, requiere una planificación, ¿ya? No solamente saber del tema y estar todos los días atendiendo gente con esa patología, sino que cómo transmitimos ese conocimiento requiere una reflexión, ¿ya? Y hay ciertas formas de que esa reflexión no sea simplemente lo que uno reflexione y ya. Hay personas que ya han reflexionado de cómo hacer una clase y eso es lo que vamos a tratar de apoyar acá. Cuando uno tiene objetivos claros, todo sale mucho más fácil y es un poco el objetivo de tener objetivos. En que ustedes cuando ya lo concientizan, los concretan, lo verbalizan, ¿ya? Se amarran automáticamente con lo que tienen que hacer. Y eso le ayuda mucho, mucho. Primero, y como ustedes bien lo solicitaron, tiene que ser en el fondo enfocado a lo que el título de médico general de Universidad del Paraíso, ¿ya? Que está decretado, en el fondo sus perfiles de egreso, en qué nivel de aprendizaje está. ¿Ya? Está en un nivel que está pasando ya al último nivel de aprendizaje. No vamos a exigir simplemente conocer, vamos a empezar a analizar las situaciones, vamos a aplicar conocimiento, ¿ya? Y esos son niveles mucho más elaborados y tenemos que tener consciente eso porque nuestra técnica didáctica y también nuestras evaluaciones tienen que llegar a ese nivel. Entonces nunca está de más que repasen esto, está en su nube para que puedan ver a qué objetivos tiene que tributar el ramo y por tanto las clases de ese ramo. Ni el ramo tributa a todos los objetivos, ¿ya? Sería como un esfuerzo agotador y algunos objetivos simplemente se escapan del objetivo de este ramo. Hay otros ramos que son más específicos para cumplirlo. Y cada clase también tributa en parte al ramo y también parte a los de título, a las competencias de título, pero tampoco la agotan. O sea, si encuentran que satisfacen dos objetivos, está bien, no tienen para qué satisfacer los 10. Así que lo tienen ahí presente. Cuando uno en medicina trata de
traspasar conocimiento de un tema específico, la verdad es que le viene el tiro un orden bastante repetitivo, ¿ya? Quizás lo que encontramos en un índice de un libro de medicina interna, que va desde lo más básico como de la definición, la epidemiología, pasando por la clínica, cómo hacemos el diagnóstico, otros diferenciales de ese diagnóstico, empezar a hacer la terapéutica, que en el fondo es parte de lo que hace el médico día a día, y también tener un pronóstico sobre la enfermedad, saber las complicaciones, saber la mortalidad a largo plazo y las intervenciones que hago, cuánto cambian ese pronóstico. Los aumentos de una clase en general, y sí, para muchos tipos de clases, esta clase es muy específica, son clases positivas con un caso clínico, pero hay muchos tipos de clases en que hacen trabajo grupal, qué sé yo, eh, pero como para acercarnos un poco a la ruptura básica de una clase, siempre hay una introducción, ¿ya? Y esa introducción, en nuestro esquema médico de epidemiología, de clínica y todo eso, tiene que ver más con la epidemiología, ¿ya? La epidemiología tiene que ser un momento en que ustedes introduzcan el tema y le den la relevancia, ¿ya? En este curso tenemos una cantidad acotada, extensa, pero acotada de temas clínicos de medicina interna que podrían ser perfectamente otros, ¿ya? Pero nosotros lo hemos justificado porque son de relevancia epidemiológica en el país, porque son de impacto en salud pública, costo económico. Eso lo tenemos que ir viendo tema a tema, pero hay una justificación detrás y eso tiene que estar plasmado en una introducción, ¿ya? ¿Por qué la hipertensión es importante? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Ya? Vamos a ir viendo más o menos a qué parte de un momento de la clase, pero esa epidemiología vendría siendo más o menos como eso, ¿ya? Contextualizar. Por tanto, tiene la misión de motivar de alta relevancia. Casi todo el resto de los temas, de los índices de un tema médico, como la estructura que siempre hemos conocido, va en el desarrollo, ¿ya? O sea, en lo medular, en lo denso, es casi todo. ¿Mm? Y finalmente siempre tiene que haber un cierre, ¿ya? Una conclusión, algo que te haga reflexionar, por eso vimos este tema, esto es lo que le va a pasar, téngalo presente, ¿ya? Es importante dar como un cierre a una sesión, más ahora que estamos en esto de la pandemia, el Zoom, porque de repente suena como que ya, terminé, y no, pues, tiene que sonar que termino, ¿ya? Tiene que cerrarse el tema, tiene que reforzarse los puntos clave, tiene que en el fondo ser lo que tú te llevas para la casa, ¿ya? Así que generalmente un mensaje final recalca lo importante y deja como una misión, ¿ya? Esto es lo que de hipertensión y eso es lo que me ha tocado y yo tengo que saber resolverlo bien. Entonces, para empezar a hablar un poco más técnico de lo que uno hace en la planificación de una clase, la verdad es que viene siempre en casi todos los textos lo que es taxonomía de Bloom. ¿Ya? Bloom es un psicólogo estadounidense que en el año 50 ya se dedicó a estudiar de cómo las personas aprenden. ¿Ya? Se pasó por un montón de liceos de cabros chicos para ver cómo ellos aprendían, ¿ya? Cómo era el nivel del conocimiento y de la evaluación. Y finalmente salió una jerarquización de los tipos de aprendizaje. ¿Sí? Se modificó, esta no es la- la jerarquización inicial, pero es muy parecida, en que vio que había ciertas habilidades o competencias que eran bien básicas, eran como recordar, ¿ya? Cuáles son las capitales del mundo, cuál es la prevalencia de la hipertensión, cuáles son los fármacos de la hipertensión, ¿ya? Pero después empieza otro nivel, una de comprensión, de entender por qué, ¿ya? ¿Por qué surgen los edemas? ¿Por qué tengo yugulares ingurgitadas? Eh, ¿Por qué tengo congestión pulmonar? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué válvula está afectada? Hay una concadenación de eventos que uno recuerda, que sabe, pero ya se lo empiezan a explicar y empiezan a tener sentido. Y eso es más complejo. Por eso está a un nivel mayor y es entender. Cuando uno ya empieza a aplicar, estamos hablando de que yo debo recordar elementos, entender por qué son su relación y ya cuando quiero aplicar, implica tener esos aprendizajes previos, ¿ya? Aplicar una terapia antihipertensiva implica saber cuáles son los medicamentos, entender cómo funcionan y por qué en ese paciente específico yo estoy aplicando. O sea, es un nivel de aprendizaje de cognición mucho más elevado. Después viene el analizar, ¿ya? Entonces, este cada psicólogo del año 50 y se da cuenta que hay funciones cognitivas mucho más elevadas, que hay formas de aprendizaje en que va directamente a analizar un problema
por ejemplo, una terapia que no funciona, qué quiere hacer para buscar, los factores que impidieron que esa persona se recuperara, pese a que yo le apliqué la terapia adecuada, que, que hace, y quizás pasando ya a la evaluación, uno hace un análisis, ¿ya? Desmiembra todos los aspectos de ese tema y empieza como a entender qué está pasando, ¿ya? Puede dar un juicio de valor, puede decir, esto se hizo mal, esto se hizo bien, esto es lo que corresponde, esto es una variable aceptable. Entonces, y finalmente el crear que ya va cuando ya uno es seco, ¿ya? Recuerda, entiende, aplica, analiza, evalúa, y la verdad es que ya lo único que le crea es crear algo más, ¿ya? Crea un sistema de pesquisa de la hipertensión porque sabe lo importante de la hipertensión, entiende cómo son los fármacos, entiende el problema de la población, entiende los factores de riesgo que están implicados y quizá la forma de intervenir es una forma nueva en que se crea eso, ¿no? En fin, son niveles distintos. Entonces, cuando yo les pido que, o sea, les pedimos que en el fondo analicen un caso, o sea, un tema clínico, y tenemos esta estructura clásica de epidemiología hasta el pronóstico, necesitamos ya que en quinto año haya un cierto nivel mínimo de aprendizaje o de exigencia, ¿ya? Ya no solo se le va a pedir que sepan cuál es la prevalencia de la diabetes, sino por qué esa prevalencia es importante, por qué el 12% como hay algo de la población tiene eso, porque implica ciertas complicaciones, ciertos gastos en salud, implica repercusiones en otros ámbitos, y eso no solamente recordar, eso ya entender que hay un encadenamiento de sucesos que ya es un entendimiento de la situación, ¿ya? Por tanto, y eso es importante porque si dentro de la epidemiología ustedes tienen que hablar sobre la relevancia del tema, tienen que no solamente hacer que se recuerde el número entre ustedes, entre sus colegas, son médicos de formación, sino que tienen que comprender la importancia. Esa es la introducción al tema cuando hablan de epidemiología, entender la importancia, ¿ya? Y por eso es el primer momento de la clase, ya la introducción. Y en la clínica es lo mismo, los signos clínicos, bueno, ahí vamos a ir viendo que tiene que comprender los signos clínicos, qué hay de fondo, qué fisiopatología está detrás. ¿Ya? Cuando hacen diagnóstico mezclan todo esto, ¿ya? Sintetizan todos los signos y van ya aplicando criterios de diagnóstico, están sospechando una patología, ¿ya? O puede incluso ya pensar que pueden ser esos signos varias patologías y tienen que ustedes discernir cuál es más probable, quizás aplicar otros métodos para discernir eso, ¿ya? En la terapéutica lo que ustedes como médicos ya a este nivel tienen que saber aplicar. No, no basta con saberse los grupos farmacológicos, tienen que saber en quién están indicados, cuáles son las dosis, qué efectos pueden esperar como adversos para saber qué va a resultar, qué no va a resultar, que no haga nitrogenio. Quizá en este curso online no van a aplicar en el sentido de que van a hacerlo, como lo podrían hacer en un internado, que van a escribirlo, ¿ya? Poco menos que van a dar la pastilla, pero tienen que saber cómo, en teoría, tienen que aplicar, ¿ya? Y mucho de la terapéutica que tienen que también que analizar, lo vamos a ver en un momento de las diapositivas más adelante. Y el pronóstico también, lo mismo, entender la importancia de la evolución natural o intervenida de una patología, ¿ya? No solamente saber, sino que entender por qué es tan importante y por qué yo tengo que hacer cosas sobre esa patología. Para redactar objetivos o para redactar una pregunta, por tanto, ya saben que según lo que quieran preguntar, no puede ser algo muy fácil. No pueden preguntarme cuáles son los fármacos de la diabetes. Es muy básico eso. Eso ya lo vieron en tercero, lo repitieron en cuarto, en quinto. Si lo vuelvan a repetir, se van a aburrir. Porque es siempre lo mismo. Y eso es un poco lo que ustedes mismos dijeron en la encuesta, ¿ya? Nunca está de más repetirlo, pero obviamente tiene que ser en un nivel mayor de comprensión, de aprendizaje, ¿ya? Y de competencia finalmente. Así que cuando quieran hacer un objetivo y ya hemos más o menos planteado el nivel de dificultad, el nivel cognitivo en que tienen que llegar a cada punto de un tema clínico, tienen que buscar verbos que eh, tributen de fondo a ese nivel de dificultad. ¿Mm? Lo vamos a ir viendo en cada punto más adelante. Por tanto, en la biología ya estamos hablando de comprender la importancia. Ya, por ejemplo, les traigo a colación algunos PPT del año pasado. Este fue unos buenos PPT
En general todos son muy buenos, ¿ya? Pero como estamos afinando un poco más la parte pedagógica del objetivo, es importante hacer también mea culpa. Este DBT fue muy interesante porque recalcó mucho cierta importancia, ya no se quedó en el número, sino que también fue recalcando, ¿ya? Cuando hablamos de la diabetes, no solamente decir cuál es la prevalencia, sino que también las repercusiones en la mortalidad y en la salud pública del país. Y eso ya es comprender la situación, ¿ya? ¿Por qué yo me voy a hacer un policlínico de cardiovascular donde la mitad son diabéticos? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué no se les cobra hipotiroidismo antes que los diabéticos? ¿Ya? Porque tiene una repercusión en salud pública. ¿Sí? Más con la obesidad, más con el sedentarismo, etcétera. ¿Sí? Por tanto, vamos a elevar el conocimiento de recordar a comprender en lo que es epidemiología, que es el primer momento de motivación e introducción al tema clínico. Por ejemplo, le traigo a colación este que fue, de hecho yo lo tutorié, ¿ya? Y aún me da culpa, en que fue síndrome nefrótico. Y la epidemiología habló un poco de eh, las glomerulopatía primarias, que son súper raras, y un poquito de números que en realidad ni siquiera tenían un contexto nacional o internacional, ni nada. O sea, esta diapo la verdad es que yo viendo para atrás digo, ¿cuál es el sentido de esta diapo? No motiva a nadie, ¿ya? No lo motiva a usted a entender por qué es importante estudiar de síndrome nefrótico, ¿ya? Y eso es porque nosotros como tutores, yo en este caso no tenía claro esa importancia o tenerlo presente, consciente de que los objetivos marcan eh, ese nivel de- de diferencia en una presentación, ¿ya? Hablar, por ejemplo, que la insuficiencia cardíaca tiene este impacto, esta sobrevía, que fracción de eyección preservada y reducida tiene la misma mortalidad, cuando lo vean en clase van a entender que es súper importante, ¿ya? En fin, ese es el momento que te tienen que desarrollar. Cuando hablamos de la clínica, entonces, cuando hay síntomas, hay signos, hay una anamnesis, un examen físico, ya están interpretando, ¿ya? No me sirve que me digan, tiene yugulares jugitadas, tiene congestión pulmonar. Tiene que, cuando me digan yugulares jugitadas, entender la precarga, entender el ventrículo derecho, cuando hablan de congestión, entender el ventrículo izquierdo, su falla, sistólica, diastólica, o sea, hay toda una interpretación detrás del signo, ¿ya? Es mucho más elevado que simplemente recordar signos de una enfermedad, ¿ya? Y eso lo tienen que saber. Por lo tanto, la fisiopatología, y aquí quizá una pregunta reiterada, ¿cuánta fisiopatología tengo que poner? La necesaria para que sea entendible de que los signos y síntomas clínicos tienen su explicación. No es una clase de fisiopatología, es un recordatorio, pero no puede estar presentándose elementos eh, simplemente memorísticos, sino que una comprensión de lo que está pasando detrás, ¿ya? Quizás se van a mostrar una foto, explicar qué está pasando detrás, hacer una rememoración de lo que ustedes han estudiado, ¿ya? Esto lo tienen en la cabeza, pero hay que en el fondo integrarlo, ¿ya? Un edema pulmonar, qué está detrás, es infeccioso, es cardiogénico, son distintos. Se pueden ver muy similar, pero si uno empieza a ver el contexto, empieza ya a comprender qué está pasando. Y eso es muy importante porque cuando uno ve en la urgencia que hacen otra cosa nada que ver, uno dice, chuta, le faltó ahí un poquito de la comprensión, ¿ya? Un edema pulmonar agudo, no se trata con o sea, con nitroglicerina y furosemía a todo, porque puede ser perfecto un distrés respiratorio y una neumonía. ¿Qué sirve eso? Claro, pero si uno le pasa que cada vez que tenga un edema pulmonar agudo haga esto, sin entender lo que pasa detrás, pasa que después no se equivoca. ¿Mm? La idea de esta rama es que ustedes ya empiecen a integrar eso. Por lo tanto, cada síntoma, cada signo, uno lo puede explicar, ¿ya? Esa es la idea, que ustedes pueden explicar, no sean simplemente máquinas que sepan esto y esto. No, tiene que haber toda una comprensión. Ya ustedes van a aplicar, aparte de analizar, van a aplicar criterios diagnósticos. Una persona con polidicia, poliuria, ya van entendiendo qué está pasando detrás. Y yo sé que hay ciertos criterios, ¿ya? De diabetes, entonces ya no me interesa que se lo sepan porque se lo saben. Y si no lo repasan, me interesa que lo sepan aplicar. Porque el paciente no va a llegar diciendo tengo polidicia, tengo poliuria, tengo diabetes, aplíqueme los criterios. No. Va a llegar un paciente con ciertos síntomas que ustedes van a tener que comprender cuál es lo que está pasando atrás y cuando se está sospechando, aplicarlo y saber si está dentro de lo que es una diabetes o no. Puede ser otra cosa. ¿Sí? En fin, ya empezamos a hablar de analizar y aplicar a un nivel más alto.
Y ahí de estar, el diagnóstico tiene que estar a ese nivel. Ustedes ya pueden y deben hacer eso. ¿Ya? Diagnóstico de diferente. Bueno, por ejemplo, no me basta solo que sepan los diagnósticos, los criterios mayor y menor de insuficiencia cardíaca, sino que lo sepan aplicar, porque el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es clínico. ¿Ya? No va a haber una eco todas las veces, no requiere una radiografía, tienen que ser clínicos. ¿Ya? Lo mismo. Son criterios que ustedes se los saben, tienen que recordar, tienen que comprender, pero lo tienen que aplicar. Y eso también se lo podemos preguntar en un caso clínico, una pregunta. La pregunta puede llegar a tener ese nivel de complejidad. ¿Ya? Interpretar exámenes para llegar a un diagnóstico. Aplicar criterios de riesgo cardiovascular. Opciones alternativas, diagnóstico diferencial implica no analizar. O sea, puede ser perfectamente diabetes, pero puede ser otra cosa. ¿Ya? Y ustedes van a tener que descomponer el caso, volverlo a armar, decir, puede ser también por esto, justificarlo. Eh, y eso es un nivel mucho mayor. Por ejemplo, cuando ya una terapia. ¿Ya? Aquí hay dos niveles según el tema. ¿Ya? Si ustedes están hablando de un tema que les corresponde resolver netamente al médico general, ¿ya? Como por ejemplo, por ahí en la clase de electro me dijeron, no, la tepicúa de potasio lo que yo hago lo derivo. Eso no es competencia del nefrólogo ni del cardiólogo. Eso es competencia del médico general que está en urgencia. Tiene que saber cuáles son las medidas que tienen que instalar inmediatamente, cuáles son las medidas más rápidas, las que no le van a servir en ese momento, porque esa es una urgencia. Y si ustedes ven las competencias del médico general de la Universidad de Paraíso, en una de esas habla específicamente de todas las cosas que tienen que hacer y resolver en una unidad de emergencia. ¿Ya? Y la hipercalemia, por ejemplo, es una de esas. Entonces, yo le voy a pedir no que conozca la terapia, que la aplique. ¿Ya? Ahora, si estamos hablando de un lupus, ¿ya? O una patología más rara en que es importante que la sospechen, que la deriven, ¿ya? Pero no hacer el tratamiento, no le vamos a pedir que usted sepa el tratamiento y la aplique, no tiene ningún sentido. Ni siquiera que lo evalúen. O sea, ¿por qué no le resultó esta terapia biológica en este lupus? No tiene ningún sentido. ¿Ya? Pero sí comprender de por qué esa persona tiene que llegar quizás a un hospital para empezar ciertos fármacos que son más específicos, con más efectos adversos, que tienen que estar más vigilados, tienen que no solamente saber, comprender. Porque una persona joven con hematomas por todos lados, sangrada espontánea y un hemograma que claramente dice leucemia, no lo voy a hacer en consulta formal para que se muere 3 meses. Comprendo que debe ser una sospecha alta de leucemia, se puede morir esa persona en poco tiempo, ¿ya? Y tengo que hacerlo de inmediata urgencia. Eso es comprender, ¿ya? No solamente recordar, es comprender. Y entonces, aunque la terapia no le corresponda al médico general, tiene que comprender por lo menos la importancia y la implicancia de su derivación, ¿ya? Así que eso es súper importante. Hay fármacos que ustedes tienen que manejar porque son de su resolución, pero otros no. Y como les decía, por ejemplo, nuestro objetivo del año previo, en el último ustedes pueden leer conocer el manejo agudo de ambas alteraciones, de la hipo y hipercalemia. Ahí fallamos. Es una cosa de reacción, de semántica. Pero si yo me amarro con que ustedes tienen que conocer nomás y no me aplico en comprender o aplicar, me estoy quedando corto. Un médico tiene que llegar a aplicar, incluso a evaluar. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a hacer este año. Vamos a empezar a afinar un poco esto del objetivo que en el fondo nos amarran. Nos amarran en decir ya, en este taller, en esta clase, en este caso clínico, la intención es que mis alumnos sepan resolver esto a tal nivel. En este caso, una terapia a saber aplicarla, porque es de resolución de médico general. Por ejemplo, cuando tienen una respuesta fallida a la terapia que ustedes aplicaron, hay ciertas situaciones que va a depender de ustedes saber qué pasó, ¿ya? Me gusta mucho, por ejemplo, lo que es hipertensión, el tema de hipertensión resistente, un término operativo finalmente, en que ustedes saben que le aplicaron este tipo de fármaco, esperaron tanto tiempo y no les resultó. El paciente sigue con presiones altas, sigue descompensado y ahí ustedes tienen que volver atrás. Decir, bueno, apliqué esto, ¿qué puede estar pasando? Adherencia, interacciones, una hipertensión secundaria, lo derivo en ese momento, no, lo resuelvo yo. Eso es una evaluación, un análisis, ¿ya? Un nivel mucho más elaborado de la terapia. Y eso también se puede preguntar. Un caso clínico, lo mismo, no respondió, ¿qué pasó? ¿Qué hace? ¿Ya?
Eso es un nivel mucho más elaborado. Y finalmente, en la evolución, usted no solamente conoce, también comprende. ¿Ya? Por lo mismo, la implicancia de que un diabetes se complique con diabético, de que se complique una enfermedad renal, de que un daño hepático crónico pueda evolucionar, por ejemplo, a un hepatocarcinoma, por qué tengo que hacer un seguimiento con ecografía. No solamente, no es como, ah, ya, a la diabetes le pido microalbuminuria, le pido esto, le pido esto, le pido esto, eso porque son metas en el consultorio. Me pasó. Cuando uno está en un consultorio, un CEFAM, de repente por esto de las metas y de la retribución económica o de la sanción económica frente al consultorio y de lo que uno puede dejar de percibir, uno se queda en esto, así como mecánico, un checklist, se lo pedí ya. Pero no estoy detrás diciendo, uy, le estoy pidiendo proteinuria porque la diabetes mal compensada, la hipertensión mal compensada genera daño que lo puedo relacionar con una cantidad de proteinuria que es proporcional, etcétera. Entonces, hay todo un razonamiento detrás que debo comprender. ¿Por qué hago cosas? ¿Ya? En este caso, ¿por qué el pronóstico? ¿Por qué es importante reperfundir un miocardio? ¿Ya? ¿Qué pasa después si no se reperfunde? ¿Por qué tengo que ser tan agresivo? Etcétera. Para cada tema. ¿Ya? La importancia de las complicaciones en la meningitis, la prevención, cuánto impacta el pronóstico, las vacunas, etcétera. Las complicaciones crónicas de la diabetes. Entonces, una vez hecho ese objetivo, vamos a explicar cómo se hace más específicamente. eh, Llega el tiempo de la evaluación. ¿Ya? Eh, este año más cobra más interés el cómo vamos a evaluar. ¿Ya? Generalmente uno se queda con las preguntas de opción múltiple y la verdad es que ya uno cuando tiene su alumno dando la prueba presencial ya está preocupado de que no copie. En general no pasa tanto, quizás no sé, quizás en medicina no tanto, quizás en este curso no tanto, quizás sí pasa, no nos damos cuenta. Pero la evaluación termina siendo un certificado de que usted aprobó. ¿Ya? La verdad es que todos hemos hecho cursos online, sabemos qué tan fácil es copiar preguntas. No tiene ningún sentido que nos empecinemos en hacer miles de preguntas para ver si están bien preparados para todas las cosas. Nos vamos a enfocar más en la parte formativa más que sumativa. ¿Ya? Las evaluaciones sumativas simplemente dan un número para comprobar si usted pasó o no pasó, qué nivel tiene dentro de un conocimiento, pues la formativa tiene otro propósito. Tiene el propósito de que hay una retroalimentación. Hay eh, una evaluación para el aprendizaje, ¿ya? En que yo evalúo no para simplemente saber, sino que eso implica que yo voy a volver a mis metódicas pedagógicas y voy a decir, ¿por qué no aprendieron esto? ¿Fue mala la clase? ¿Mis objetivos estuvieron mal? ¿La herramienta con que quise aplicar, quise que ustedes tuvieran una habilidad no es la correcta? ¿Ya? No puedo pedir que ustedes apliquen si no le pongo un caso clínico. ¿Ya? Si nos quedáramos solamente en los temas orales, que traen mucho conocimiento, traen comprensión, si no lo hago aplicar ese conocimiento, es difícil que adquieran esa habilidad de aplicar, de evaluar. ¿Ya? Si no le ponemos la traba, no van a tener la situación crítica de tener que analizar un caso. ¿Ya? Eh, por eso que decidimos que los temas tuvieran este año sí o sí un caso mucho más desarrollado, en que ustedes sus mismas preguntas que van a resolver, que van a fabricar, las pongan en ese caso clínico. ¿Ya? Eh, hay opiniones de que uno puede decir se van a quemar las preguntas. Bueno, las preguntas las hacen ustedes, nosotros también tenemos un banco de preguntas, pero ¿de qué sirve tener un banco de preguntas que no sé cómo la van a contestar? No sé cómo si se van a copiar, no sé si a lo mejor van a tener un torpeo, si nadie achunte. Lo importante es que esa evaluación automáticamente tenga un feedback, ¿ya? Y la idea es que cuando ustedes presenten su caso clínico después del tema, no digan, ah, ya, el 30% contestó bien, formal, ya pasemos, ya, no, saquen el jugo a las preguntas. Las preguntas son formativas. Si hay un 30% que respondió la D y es la incorrecta, expliquen por qué esa no es correcta. Porque no se puede el alumno pasar ese punto de aprendizaje y no aprenderlo. ¿Ya? Tiene que ser formativo. Si ustedes ven que el 50% aprobó una pregunta, pongan ahí, perfecto, la B era esta porque era esto, esto, esto. La C y la D no era por esto, esto, esto.
y en ese mismo momento se hace un feedback, ¿ya? Eso es lo más cercano que podemos en este momento a tener una evaluación eh, enfocada en el aprendizaje, en el fondo que la evaluación es formativa, ¿ya? También la didáctica que ustedes hagan las preguntas es para desafiarlo a entender un poco que ser profesor no es tan fácil. Y ustedes mismos también se quejan, yo me he quejado muchas veces de que hay preguntas que son terribles, o sea, o son muy difíciles, nada que ver con lo que pasó en clase, tiene un nivel que o la reacción no se entiende, o son, de repente hay dos preguntas que pueden ser verdaderas porque la frase, el enunciado es confuso, ¿ya? Empiezan a pedirle que apliquen o saquen conclusiones súper elaboradas, siendo que en la clase le pasaron una cosa muy, muy de recordar, con suerte comprender. Entonces es importante que ustedes también eh, se- eh, con- hagan conciencia del nivel a que tienen que llegar cada uno de sus ítems en este momento de su ciclo de aprendizaje, que estamos en quinto año, pasando casi al internado, ¿ya? Así que por eso es importante que empecemos a reflexionar sobre el objetivo, ¿ya? Yo les dejé en su nube un documento que es el que yo estoy trabajando para mi tema de hipertensión, ¿ya? Y me estoy sometiendo a lo mismo, o sea, tratar de perfeccionar un poco los temas orales para que sea un aprendizaje. Y pusimos 8 puntos, ya que en el fondo van como lo mismo, epidemiología, clínica, y con los mismos niveles que les comenté durante la diapositiva. Y por ejemplo, solo un ejemplo, si en mi clase de hipertensión el nivel va a ser comprender, o sea, por lo menos el 2 de la pirámide de Bloom, el objetivo podría ser comprender, que es el verbo, el impacto de la hipertensión como patología frecuente y sus consecuencias en mortalidad en la salud pública. ¿Ya? Y podríamos hablar de cuánto insuficiencia cardíaca se previene, que es como el 50%, cuántos accidentes vasculares se previenen, que si no me equivoco era como un 30%, tengo que revisarlo, son números, pero esos números yo se los trato de pasar como una comprensión de que la hipertensión, si tú la manejas, vas a evitar muchas de esas otras complicaciones. Eso es una comprensión. Y eso puede estar perfectamente en una introducción motivacional al tema, justificando la importancia, haciéndola así clic. ¿Ya? Bueno, y van en la clase para ver qué otras cosas puedo hacer que generalmente haga buenas preguntitas y que son más interactivas. Pero la idea es que su verbo de su objetivo tenga el nivel adecuado al ítem que va del tema, ¿ya? Dependiendo si es para resolución de nivel general, si es para analizar, para resolver, para aplicar, para comprender simplemente. Ya recordar es tan básico que ni siquiera alcanza para nada. Recordar en la base para lo mínimo, ¿sí? ¿No? ¿Ya? Así que tienen el documento para ver qué tema tienen, o sea, para ver los ejemplos que hice para cada ítem de la clase de hipertensión. Y van a tener al ladito una jerarquización, ¿ya? Son 8 ítems, ustedes al lado les van a colocar del 1 al 8 cuál es el más importante. ¿Ya? Me parece que en la hipertensión, por ejemplo, yo no le pondría una importancia a los signos y síntomas, porque la verdad es que la hipertensión, no quiero que ustedes sepan cuáles son los signos y síntomas de la hipertensión, porque yo creo que lo que aquí es asintomático. ¿Ya? Quiero que tengan ese concepto de atrás. Por lo tanto, yo voy a los métodos de diagnóstico. Una pesquisa temprana, eh, quizás buscar daño órgano blanco subclínico, ¿ya? Que no se le pase en el electro de la hipertrofia, de que no se le pase la proteinuria, ¿ya? Antes que llegue el accidente vascular, antes que llegue el infarto, la remodelación cardíaca o insuficiencia cardíaca avanzada. Eh, entonces, en esta clase va a ser importante para mí el diagnóstico, por ejemplo, y claramente el tratamiento, porque el tratamiento es básico de médico general. La hipertensión muy poca va a tener que ser derivada a un nivel más especializado y en el medio general. Va a ser el medio general la terapéutica, el análisis de la no respuesta, ¿ya? O sea, no, jamás piensen que yo le voy a preguntar cuáles son los fármacos de la hipertensión, porque yo sé que de ahí van a partir para arriba, ¿ya? Ya se saben recordar, ya saben comprender, ya saben cómo actúan, ¿ya? Entiendo que el año pasado también hubo un tema de que no pasaron algunas cosas, lo vamos a subsanar en los talleres, en la clase también, pero yo voy a exigirles que lo sepan aplicar, ¿ya? E incluso voy a exigirles de que por qué una persona no responde, ¿m? No son cosas muy difíciles, pero voy a ser consciente del nivel al cual usted tiene que llegar. Y frente a esa categorización de los objetivos,
¿ya? En que ustedes dicen, ya, este va a ser más importante, y este el segundo, y este el tercero, y este el cuarto, van a ser 4 preguntas. La idea es que esas 4 preguntas eh, sean coherentes con el nivel que están pidiendo. O sea, por ejemplo, yo voy a decir que esta es la pregunta uno, creo que la hice con... Ya, por ejemplo, aplicar terapia. Aquí no les puse que el número uno se lo puse a la terapia. Ya, a la terapia le puse el primer ítem que yo preguntaría como más importante del tema de hipertensión a la terapia. ¿Ya? Después la clínica, después método. Ya. Y el nivel es aplicar. O sea, yo, como le digo, lo hace a un nivel más o menos alto. Y la palabra que escogí para hacer esa pregunta va a ser escoger. Entonces, le comento que el enunciado es paciente que recibe en su consulta de 55 años, normotenso, o sea, normopeso, perdón, trabajador, perdón, aquí es fumador, ya trabajador que fuma 5 cigarrillos al día, hipertenso en tratamiento con hidroclorotiazida, diabético en tratamiento con metformina, ¿ya? Y en los exámenes, control de la presión ambulatoria que oscilan entre 150 y 160, o sea, claramente no está dentro del rango adecuado. Y una hemoglobina que en realidad es aceptable, ¿ya? Pero tiene microalbuminuria, no solamente signo de, o sea, es signo de daño vascular, ¿ya? Endotelial, tanto en la diabetes como en la hipertensión. Por tanto, con estos antecedentes clínicos, ¿qué fármaco escogería con mayor evidencia en beneficio clínico de este paciente? Yo la veo que ponga entonces la correcta según lo que ustedes están pensando que es la respuesta correcta a su pregunta. Y otras que son detractores. ¿Ya? Los detractores en general, los consejos que se dicen es que cosas de formalidad y cosas de perogrullo, ¿ya? Pero que a veces uno ve las preguntas que no son tan así. Tienen que ver con la respuesta, tiene que ser parcialmente buena. Si yo acá le pongo, no sé, insulina, o no, otra cosa. Si yo les pongo, no sé, ¿por qué fármaco que no corresponde a la hipertensión y diabetes? Va a ser muy, muy lógico que no tiene nada que ver con la categoría que estoy preguntando. Tiene que ser parcialmente correcta. Tiene que relacionarse con el tema. Tiene que ser algo que no con solamente leerlo diga nada, esto no nada que ver. No, no tiene que ser tan disparatado. ¿Ya? Eh, y obviamente justificar por qué su opción que es la correcta, mientras que lo otro por qué no, o quizás por qué no es la primera opción. ¿Ya? El problema de este caballero es que tiene la presión alta, ¿ya? Por tanto, cualquier antihipertensivo podría ser una solución. Pero si especificamos que esta es una terapia individualizada, en que el paciente es diabético y más encima tiene proteinuria, quizás de todos los antihipertensivos, que además tiene efecto independiente de bajar la proteinuria, es los losartán, frente al lodipino, frente al tenolol, ¿ya? O sea, ya la hipertensión, el atenolol queda en segunda línea, bajo el losartán, bajo la amlodipina, bajo la hidroclorotiazida. Más encima, no tiene un efecto directo sobre la proteinuria. Entonces, el losartán ahí se lleva la respuesta correcta por esa justificación. Las otras son parcialmente correctas. Yo le pongo un amlodipino, va a bajar la presión, va a bajar la proteinuria. Pero el losartán se entiende por la fisiopatología y la evidencia que hay que va a bajar independientemente de la presión, además la proteinuria, ¿ya? No solamente por bajar la presión. Y la glibenclamida está un poquito más alejado porque la verdad el caso clínico no orienta que yo tengo que controlar más la diabetes, ¿ya? No por lo menos para un fármaco y un fármaco que cause polisemia. Entonces, va por ahí. La idea es que esas preguntas ustedes las pueden aplicar en el caso clínico de su tema oral, ¿ya? Y esa pregunta, al resolverla, ya sea por Zoom, por Kahoot, por cualquier método, ustedes retroalimenten inmediatamente. Que no se vaya un 30% respondiéndola mal sin saber cuál es la respuesta correcta, ni por qué no es la respuesta, ¿ya? O sea, sáquenle jugo a esa evaluación porque es una evaluación formativa, ¿ya? Requiere un feedback. ¿Mm? Eh, Aquí otro caso que les dejo, ¿ya? Lo mismo, un paciente que, a ver, paciente sexo masculino, 49 años, hipertenso hace un año, que se inició hidroclorotiazida, ¿ya? Lo que uno pensaría, paciente joven, la gente come mucha sal en Chile, 9, 10 gramos frente a 3, que es lo ideal, y más encima después le pusieron los sartán, tiene 2 fármacos. Y a los 6 meses no pasaba nada todavía, quedaba todavía hipertenso, se le agregó amlodipino, ¿ya? Y se presenta en la consulta todavía con una hipertensión descontrolada, ¿ya? E incluso los otros registros que él llevaba también tenía presión no controlada. Entonces, ¿usted qué opina? Evalúe, ¿qué está pasando en la situación? ¿Ya? La respuesta correcta, la verdad es que yo lo aumentaría en los sartán porque no está en dosis máxima, ¿ya?
veía que no hubiera problemas de adherencia, ¿ya? Tanto farmacológica como no farmacológica. O sea, a veces llegan los pacientes mal porque no se toman ni siquiera lo que le indicaron, ¿ya? Y porque consumen mucha sal, alcohol, lo que sea. Pero derivada del cardiólogo por no cumplir, o sea, por cumplir criterios de hipertensión resistente, entonces ahí tienen que recordar que es hipertensión resistente, comprenderlo, ¿ya? Y aplicarlo, porque acá no cumple. Tiene hidroperotiazida, tiene un diurético tiazídico, tiene dos fármacos más, son tres, pasaron 3 meses, pero no está en dosis máxima, ¿ya? Todavía no está en el límite de que ustedes dicen, chuta, no, esto hay que derivarlo o hacer otras intervenciones. No. Agrega espironolactona, menos, porque es un fármaco de tercera línea, ¿ya? Solicita una modificación ambulatoria de mapa para evaluar conducta a seguir, va a esperar 3 meses más. Si ya tiene claro que el paciente no está cumpliendo las metas, no, pues, no. Simplemente la correcta es esa y uno justifica, ¿ya? Entonces saquen el jugo a las preguntas porque es su forma de aprendizaje este año. ¿M? Los talleres son algo parecido, o sea, en el fondo hemos tratado de abarcar todas las formas que ustedes mismos nos plantearon de aprendizaje, ¿ya? Bueno, esta semana nos salió muy encima los talleres, así que todavía no todos tienen las lecturas previas, van a estar sí o sí en esta semana. Por si alguien, porque hay personas que les gusta leer el tema antes de hacer un taller, o incluso aprenden más leyendo, ¿ya? Otras personas aprenden aplicando. ¿M? Lo interesante de educar es que cuando uno educa aprende mucho, ¿ya? Una de las formas más potentes de que te quede una materia y que la comprenda es enseñándola, ¿ya? Así que otra motivación para nosotros como docentes, porque nos mantiene actualizados, porque nos obliga a estudiar, porque, y si ustedes ven, nosotros nos distribuimos los temas a un poco gusto de nuestras gustos personales, porque son cosas que ya entendemos, que no la hemos digerido, la hemos estudiado una y otra vez, la vemos en los pacientes día a día, no, nos separamos incluso, yo me dedico a anticoagulación un poco, me gusta más otra cosa, a otro le gusta más hematología, otro está haciendo un curso intensivo, entonces uno se va subespecializando, ¿ya? Y en esos temas uno va adquiriendo una comprensión mucho más profunda. La idea en el fondo es que no nos vayamos al chancho, como dicen, ¿ya? Que a ustedes les enseñemos lo que tienen que aprender. Entonces, ¿qué mejor que alguien que ya comprende y supo que tuvo que hacerlo 5 veces para entender la hiponatremia? Bueno, se la vamos a traer lo más fácil posible para que le cueste 3 veces, no 5. ¿Ya? Así que, bueno, el equipo cada vez más grande. Eso me da mucho gusto. Somos una generación que estamos empezando a hacer docencia, que eh, en- nos queremos educar en docencia. ¿Sí? Nos motiva un poco también que nosotros de día a día vemos también cuando a veces se hace iatrogenia, cuando a veces nosotros dentro de nuestra perspectiva de experiencia, de expertise dentro de la medicina interna, como yo no sé nada sobre pediatría, no sé nada de gine, ya podría meter la pata fácilmente en esa área, pero medicina interna ya no, ya como que uno se equivoca menos, ¿ya? Uno se equivoca menos. Entonces uno empieza a darse cuenta, chuta, ¿por qué hizo esto? O sea, ¿cómo lo hago? Me acerco, le explico, y mira, tenés que haber hecho esto, qué sé yo, podría haber sido así. Pero cuando tú tienes la posibilidad de acercarte a un curso, en este caso 78, 77, al menos la Sara, ¿ya? Eh, y impactar en 77 futuros médicos para que no hagan esto lo que me pasó la semana pasada. La semana pasada en la residencia me pasó una cosa que va a ir dentro de un taller porque la idea es que no vuelva a pasar, ¿ya? Eh, y, y nosotros hemos tenido la experiencia de que hemos puesto cosas que a nosotros no. ¿Por qué hicieron esto en la urgencia? Ponemos una pregunta en la prueba sobre el mismo caso y se equivocan, se equivocan. Y en la revisión de la prueba le decimos, no, esto no es así, no es así. No le ponga aspirina porque la hemorragia lo quería el infarto tipo 2 no es tipo 1. Y de hecho, un año que lo hicimos así, lo pusimos en el examen final y se equivocó de nuevo el niño. Se equivocó, lo mató de nuevo. Ya, un poquito de bullying le hicimos ahí, pero reforzamos en el fondo que eso no correspondía. Y no me van a creer que a los 6 meses, cuando era interno, ese interno evitó esa situación en urgencia. Entonces eso llena de gratificación porque uno está haciendo cambios en, en los futuros colegas, pues ustedes son médicos de formación, ¿ya? Así que eso, ya me interesa que
que puedan hacer el objetivo, ¿ya? No está valorado, dentro de la rúbrica está que esté presente, no que lo tengan correcto. Nosotros como docentes no lo tenemos correcto y lo estamos ajustando y perfeccionando año a año, pero ya que esté presente es un gran avance, ¿ya? Nosotros que desde que tenemos rúbrica encontramos que es un gran avance. Desde que ponemos el objetivo explícito en las presentaciones es un gran avance, ¿ya? Y este año queremos avanzar en el fondo ya el nivel de dificultad, tenerlo consciente para que ustedes en el fondo tengan esa competencia. Que al final tienen que salir con ciertos conocimientos, cierta habilidad de poder resolver situaciones como ustedes estén como médico general, ¿ya? Eh, yo les hicimos una página, se la voy a mostrar. Eh, sería, este parece. No. Bueno, ahí tienen tienen los espacios para hacer las preguntas, en su Excel. Pero hay una página que se puede hacer a través de los mil aplicaciones que tiene el Google Drive. ¿No es cierto? Esto es. En que acá tenemos una página de planificación. En este espacio va a ir este video, ¿m? Que en el fondo es como el más medular. Los otros videos son opcionales, son para profundizar algunas cosas, son muy cortitos algunos, 6 minutos, 10 minutos. Otros que son un poquito, quizás este no encontré, todos son entretenidos, son más didácticos. Este es un poquito más denso, son 10 minutos, los de 7 minutos. Este me parece muy interesante. Es un, es un profesional en las comunicaciones que te da muchos consejos de qué hacer y no hacer en el Zoom, ¿ya? Quizás aquí yo no cumplo todas las cosas, pero bueno. Pero muy interesante para esto que es nuevo. De hecho, nuestro ayudante, nosotros hemos preparado los talleres antes de iniciarlo, revisando, que lo practiquen, porque ya es un tema el estar en Zoom. De hecho, con ustedes también tendríamos que hacerlo. ¿Ya? Ustedes van a tener que usar Zoom, vamos a estar nosotros al lado como anfitrión, pero uno se maneja con los botones, que las preguntas, que hacerlas antes. A veces la hacen por Kahoot, Kahoot tiene un desfase de tiempo. Entonces, es todo un tema. ¿Ya? Eso que estamos en la universidad, pues imagínense en los colegios municipales que tienen harto problemas de acceso, los cerros de Valparaíso, ¿no? Lo cuento porque tengo personas cercanas que trabajan en eso y lo veo día a día. Algo de mi currículum, pero el concepto aquí es que todo tributa a algo mayor. O sea, esta clase tributa a un ramo, el ramo tributa a un currículum de carrera porque tiene que tener ciertas competencias. Microcurrículum, macrocurrículum. ¿Ya? Y a quien quiera hacer algo más específico, de estos 49 minutos que dura este video, los 30 primeros son los importantes, por casi todo. Eh, que habla más o menos cómo aplicar los verbos, cómo aplicar las frases, te explica el concepto de que sean parcialmente correctas, que tengan una longitud más o menos similar. En general son 4 alternativas, no 5, que efectivamente como más apropiado, en fin. Ahora cuando uno hace alternativas, no hacerla en negativo o en doble negativo. Y cuando uno hace preguntas se da cuenta que cuando busca la quinta alternativa ya empieza a inventar tonteras. ¿Ya? Por eso cuatro alternativas son un número adecuado, ¿ya? Y eso es lo que está pidiendo. Les voy a dejar un link a cada tema para que en ese tema ustedes vayan agregando los objetivos. No las preguntas. Las preguntas voy a pedir que me las manden a mí para que sean como más sorpresa en el tema clínico que les corresponde en cada, o sea, el caso clínico que corresponde asociado al tema. Así que en esos apartados que les voy a dejar es para que ustedes pongan el objetivo, cosa que yo pueda entrar y sacarlo. Las preguntas, mándenmelas por interno, ¿ya? Por WhatsApp, lo que más voy a pescar, ¿ya? Se me van los correos ahí, son muchos, así que ya se me han perdido par que me tienen que WhatsAppear. Eh, pero la idea es que tengan este material para que ustedes puedan hacer sus clases. Como le digo, esta semana igual los tutores le hemos hablado a los alumnos de cómo tienen que hacer esto, más o menos, ¿ya? No con tantas indicaciones como esto. Pero la siguiente semana la idea es que vean todo el material, lo apliquen lo mejor posible, que se den el tiempo, ¿ya? Piensen que en el fondo lo más denso del ramo es que ustedes van a tener que hacer este caso clínico y el tema, ¿ya? Lo están haciendo a dos.
Así que es el momento de aprendizaje. Yo no espero que ustedes aprendan con una prueba, ¿ya? Y tampoco yo espero que esa prueba sea tan fidedigna de lo que han aprendido. Por lo tanto, saquemos el jugo, ¿ya? Al aprendizaje con las preguntas en los mismos casos clínicos. El objetivo de este ramo es que ustedes aprendan, ¿ya? Que finalmente logren la competencia. Si hay que repasarlo 2 o 3 veces, se hace. Que aquí no es quién hace la mejor presentación y quién le diga más tiempo. Usted tiene que explicar en lo mejor y más simple posible todos los aspectos que el médico general tiene que tener sobre ciertos temas. Pum, ya. Cómo lo haga, cuánta energía ocupe en eso, cuánto profundice, es una cosa más personal, porque yo no le voy a pedir la última molécula, la última. No, no. Tienen que decir lo medular y eso es lo que en el fondo lo que vamos a hacer en la tutoría, explicarle cuál es el énfasis en algunos aspectos, qué cosas tienen que sí, sí oír y cómo se explican. A veces nosotros le decimos, oye, pero mira, la mejor forma de decir esto es de esta forma. Mira. Si tú lo dices así, se comprende mejor, ¿ya? Porque eso es lo que uno agarra con el tiempo, como entender más fácilmente las cuñas, por así decirlo, las frases que te hacen como el clic. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Y si no lo entiende, lo explicamos. Y si no entiende, lo explicamos de nuevo, de otra forma. ¿Ya? Así que no hay problema. Eso. Este es raro hablar solo, pero muy motivador. Los ayudantes, los docentes están muy motivados con el curso, años previos, pero este año tenemos ayudantes y es más entretenido todavía. Se hace con mucho cariño y espero que esto más que una lata sea un descubrimiento de que la pedagogía también es una herramienta necesaria en medicina, ya formar médicos no sé si a la antigua, pero a veces era tan poco pedagógico que lo que nosotros queremos justamente es que sea lo mejor pedagógico para que sea súper eficiente, que usted con el mismo esfuerzo haga más. ¿Ya? No que haga menos esfuerzo para lo mismo, no. Que con el mismo esfuerzo que haga, con el mismo estudio, sea más eficiente y logre más conocimiento. ¿Ya? Así que eso. ¿Mm? Les dejo entonces el, el PPT, les dejo el video, ¿ya? Y en el fondo este material como para que ustedes puedan planificar mejor su clase. ¿Mm? Saludos y que estén bien. Chao.